Bueno, muy buenos días a todas y a todos nuestros seguidores. Damos la bienvenida a la presentación de este Hangout de Juventud, Salud Sexual y Reproductiva sin Discriminación. Este Hangout se realiza dentro del ciclo de Hangouts que viene realizando el Comité Interagencial de Juventud de las Naciones Unidas y Juventud con Voz, en el marco de la campaña Necesitamos de Voz, Necesitamos tu Voz, ahora en el nuevo contexto de la Agenda de Desarrollo 2030. Al público que nos sigue, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en Twitter, en @jpenut y en el hashtag Tu Voz por Voz. Damos la bienvenida a nuestros panelistas, a José Roberto Luna Manzanero, del UNFPA, a Pamela Martín García, una joven activista de Argentina, y también damos la bienvenida y saludamos a Mayra Samaniego de la Red LAC. José Roberto Luna, desde el 2011, trabaja con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala como oficial nacional de juventud. Es profesional y activista joven de 30 años, quien ha realizado estudios en psicología clínica y orientación vocacional en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Inició su activismo desde muy joven, desde los 11 años, como voluntario en la Asociación Guatemalteca de Educación Sexual en Petén, y también representa a la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Red LAC, y a la Alianza Global de Hombres por la Igualdad, Men Engage. Por su parte, Mayra Samaniego, una joven de 23 años, feminista, licenciada en psicología, diplomada en estudios de género y violencia, así como de prevención y tratamiento de abuso sexual. Ha sido facilitadora de procesos grupales, en formación entre pares y educación popular, activista en movimientos sociales, en especial de organización juvenil, y en movimientos sociales, especialmente en todo el tema de organización. Igualmente, trabaja en el área de incidencia política y formación de la red Elige de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y ha participado también en la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Por su parte, Pamela Martín García es licenciada en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, feminista, activista de derechos humanos y militante política, asesora parlamentaria en relaciones internacionales y temas de la agenda de género como adolescencia y juventudes, violencia contra mujeres y niñas, trata de personas, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Ha sido consultora de advocacy en Fundación para la Salud de Adolescente FUSA y vocal en el Centro de la Mujer CEDEM, por los cuales, digamos, está participando hoy en este Hangout. Bueno, mi nombre es Aleida Patarroyo, soy la coordinadora de Juventud con Voz. Les doy la bienvenida a nuestros panelistas en el día de hoy, quienes van a tratar el tema sobre juventud, salud sexual y reproductiva sin discriminación. Le doy la palabra a José Roberto Luna, quien nos va a hacer inicialmente una presentación de contexto sobre el tema. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Aleida. Es un placer estar con ustedes. Solo quiero decir que actualmente soy más bien asesor de Red LAC, porque hemos hecho ya en el pasado relevo generacional de nuestras organizaciones. Yo era parte de Red LAC, del equipo coordinador, representando a Guatemala a través de Incide Joven, una red nacional de jóvenes para la incidencia política. Antes de arrancar sobre los datos de la región, quisiera recordar a quienes comparten con nosotros y nosotras este Hangout, las definiciones globales que tenemos o la construcción social de las definiciones a través del tiempo respecto a la salud sexual y a la salud reproductiva. Tenemos como en 1975 por primera vez se acuñó en reunión de la Organización Mundial de la Salud el primer concepto de salud sexual.
Y lo que decían en ese momento era que la salud sexual es la integración de los aspectos somáticos, es decir, del cuerpo y sus reacciones emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Este fue el primer concepto que tuvimos en 1975. Luego vemos cómo los conceptos siguen avanzando también a través del tiempo y podemos ver cómo ya en el 2002 vuelve a hacerse una reunión global de expertos y expertas en sexualidad para definir la sexualidad, porque finalmente la salud sexual y la salud reproductiva refiere a un derecho que está a la vez unido a otra serie de derechos sexuales y derechos reproductivos, como el derecho al ejercicio de la sexualidad, a elegir la pareja, a la autodeterminación, a la toma de decisiones, a la privacidad. Y entonces en el 2002 en Ginebra establecen un concepto que es que la sexualidad implica un aspecto fundamental de la condición humana, presente a lo largo de la vida, con lo cual también tratan de marcar que esto no ocurre solo en la adolescencia, como suele ser muy visible para algunos, pero que luego otras etapas de la vida, como la tercera edad o la niñez, se invisibiliza, abarca el sexo, las identidades, el género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Y nos va diciendo, además, es un concepto muy complejo y a la vez muy rico que nos permite comprender qué significa la sexualidad como condición de la esencia humana, en la que nos dice que se vivencia y se expresa por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, funciones y relaciones. Estas dimensiones interactúan entre sí y a la vez interactúan factores que van desde la biología, la psicología, que son el ser, pensar y el sentir, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo ético, lo legal, lo histórico y, por qué no decirlo, lo religioso y lo espiritual. Y tenemos entonces ya la última definición de salud sexual, que nos dice que además es una definición trabajada por la Organización Mundial de la Salud con la Asociación Mundial para la Salud Sexual, o antes llamada la Asociación Mundial de Sexología, WAS, que nos dice que la salud sexual es un estado general de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad y no la mera ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. Y para alcanzar y mantener la salud sexual deben respetarse, protegerse y satisfacerse los derechos sexuales de todas las personas. Y es que acá tiene que llamarnos la atención cuál es la situación de nuestra región en América Latina y el Caribe, porque si bien hemos avanzado en algunos indicadores relativos a la salud sexual y al ejercicio de este derecho, vemos cómo sí ha habido una importante disminución de la fecundidad general en las últimas décadas. Hay un 48% menos entre 1970 al 2000 y 2005. Sin embargo, esta disminución ha sido básicamente en las mujeres adultas. La disminución de la fecundidad en mujeres adolescentes no ha seguido el mismo patrón, es decir, ha disminuido mucho menos. Esto nos tendría que llevar a conversar el día de hoy en esta participación virtual. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué si hay un descenso en la fecundidad en las mujeres? ¿Por qué esto no ha ocurrido así en el grupo de las adolescentes? Vemos cómo también cada vez es más visible la situación de los embarazos en la adolescencia como un riesgo para la salud de las adolescentes, y no solo para la salud, sino para todo su desarrollo. O sea, ¿qué significa para la vida de una adolescente quedar embarazada? Puede significar riesgos de dejar la escuela, puede estar asociado a violencia sexual, puede estar asociado a no haber tenido acceso al ejercicio de derechos sexuales como la información o la educación integral en sexualidad previamente. Vemos cómo la evidencia nos indica que las mujeres adolescentes de 15 a 19 años en América Latina tienen una mayor probabilidad de morir por complicaciones del embarazo o parto que aquellas que son mayores de 20 años. Esto lo sabemos por condición de riesgo reproductivo. Menores de 20 años están en riesgo, mayores de 35 empiezan nuevamente riesgo obstétrico.
Vemos que hay patologías frecuentes como anemia, infecciones urinarias, partos prematuros, bajo peso al nacer. Esto si lo vemos en un ciclo intergeneracional, un niño o una niña que nace con bajo peso al nacer ya nace en una condición de desigualdad. Nace con condiciones ya de desnutrición que afectarán todo su crecimiento. Hay una serie de consecuencias psicosociales para las adolescentes, además de que se responsabilicen ellas el embarazo. En muchas ocasiones sus parejas simplemente se ausentan y se dejan fuera una serie de condiciones y respuestas estatales o institucionales o gubernamentales que tendrían que estar previniendo el embarazo y no dejarlo como única responsabilidad o responsabilidad absoluta de las adolescentes. Sabemos que 5 países, por lo menos en América Latina, ocupan buenos puestos en matrimonio infantil. Tenemos a la República Dominicana, Nicaragua, Brasil, tenemos a Honduras, tenemos a Guatemala, Haití, El Salvador, es decir, una práctica que antes hubiéramos creído que ocurría únicamente en el continente africano o en el sudeste asiático, es decir, esto está ocurriendo en nuestros países, lo único es que a veces no se registran porque lo que ocurren son uniones tempranas, que en muchos casos ya tenemos una serie de investigaciones y hay una serie de estudios en marcha, nos indican que aún hoy las adolescentes lo ven como una opción de emancipación, aunque luego la condición de género que ocupan les traiga muchas más desventajas en el trayecto. Siguen habiendo transacciones de las jóvenes a nivel de las familias o comunidades. La condición de género las sigue dejando en desventaja y efectivamente se naturaliza, se espera o se desea que las jóvenes se casen o se unan. La mortalidad materna sigue vigente también en las menores de 20 años en nuestra región y esto asociado claramente a la fecundidad en adolescentes y a los embarazos en adolescentes. Sin embargo, el acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos y específicamente a este, que es el acceso a la salud sexual y a la salud reproductiva, sigue con grandes desafíos. Cuando hablamos de derechos sexuales o derechos reproductivos de las mujeres, a pesar de que ha sido difícil, hay una aceptación social y un reconocimiento mucho más amplio. Cuando entramos a hablar de derechos sexuales de adolescentes, la zona se empieza a poner más gris. Cuando la decisión de las adolescentes es cuestionada, cuando el interés superior de niños, niñas y adolescentes, según la Convención de Derechos del Niño, no se cruza a veces con otros instrumentos de derechos como la CEDAW u otros que garanticen los derechos de las mujeres o el Plan de Acción de Cairo, de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y ahora el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Es decir, estamos ante un escenario en la región más desigual del mundo, donde aparentemente hay acceso a información, pero sigue siendo información no especializada, no científica, no otorgada necesariamente por las instituciones públicas como una respuesta estatal. Fue América Latina quien puso en la palestra regional e incluso global la importancia de la educación integral en sexualidad con un enfoque holístico basado en derechos, en el reconocimiento de las diversidades, en el reconocimiento de la ciudadanía sexual en México en el 2008 con la Declaración Ministerial Prevenir con Educación. Sin embargo, el balance nos indica que si bien han habido avances y hay un reconocimiento social y público mucho más favorable, los desafíos de los países porque la educación integral en sexualidad sea implementada sigue siendo un desafío. Sigue siendo un absoluto desafío y con retrocesos inclusive. Entonces, ante este panorama quisiera abrir el espacio junto a ustedes, Aleida, para seguir conversando. Yo sé que cada una de las personas que estamos acá tenemos también datos específicos de nuestros países, pero la constante en la región es que si bien es cierto, han habido avances, hay programas nacionales de prevención de embarazos en adolescentes. Yo sé que México suscribió recientemente la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, la ENAPEA. Argentina tiene un programa muy fuerte de educación integral en sexualidad que me parece que hoy por hoy en América Latina es uno de los que tiene mayor apoyo político gubernamental, al menos en lo público, aunque sé que ostenta enormes desafíos a nivel de la implementación en las provincias, y esto no significa necesariamente que los docentes y las docentes estén listos para darlo, es decir, que podamos comentar
Sobre eso y en el transcurso de la conversación podremos ir compartiendo otros datos de la situación. Y quisiera cerrar este momento volviendo a los conceptos. La salud sexual y reproductiva, por un lado, es un derecho, pero por otro, es por tanto responsabilidad de los estados a través de distintos marcos internacionales de derechos humanos, pero también marcos nacionales que han sido suscritos en las últimas décadas, pero además tiene una comprensión holística donde está al centro el bienestar, la armonía y el placer de las personas, no únicamente el ejercicio de las relaciones sexogenitales, que son apenas un componente de esta sexualidad. Continuamos en el Hangout después de que José Roberto de LUNFA nos ha hecho un contexto regional, digamos, sobre el tema, y quisiera lanzar esta pregunta a nuestros panelistas y es, ¿cuáles deberían ser las medidas a tomar en los países de cara a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y a la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que justo hace una par de semanas ya pues terminó el encuentro en México y quisiéramos conocer sus opiniones. ¿Qué nos dices, Pamela? Muy bien. Muchas gracias, Aleida, gracias por la invitación y ha sido también muy claro el panorama que planteó de carácter general Roberto, así que muy bueno para poder seguir el debate. De alguna manera, digamos, algo que venía en línea con lo de Roberto, en América Latina y el Caribe hay una oportunidad, y hay una oportunidad que es clara, pero que los estados evidentemente no quieren, no pueden o no saben ver, y nosotros desde la sociedad civil hacemos un trabajo de incidencia para que lo vean, que es esta oportunidad que siempre decimos de invertir en juventud, esta cuestión del bono demográfico de las y los adolescentes y jóvenes, que es una cantidad enorme de personas jóvenes que es histórica, porque no ha habido en otro momento, y no se ve que desde parte de los estados se consideren a los y las jóvenes actores principales y prioritarios para el ejercicio de sus derechos. Cuando mencionaba de alguna manera, Roberto, acerca de algunas barreras y obstáculos que transitan los jóvenes en toda su vida, digamos, hoy en día tenemos el tema de la pobreza, el acceso al empleo, la violencia y la discriminación a la orden del día. El acceso, es dificultoso el acceso a una educación de calidad, laica y gratuita, digamos, la discriminación que atraviesa en todos los ámbitos públicos y privados. Eso es algo que todos los días sucede, es algo cotidiano, son obstáculos cotidianos, como el no pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que algo mencionaba también Roberto, y el acceso a servicios de salud amigables. Tenemos instrumentos, además de tener una oportunidad, los estados tienen instrumentos. Uno de los mayores avanzados incluso, y que va por encima mucho más de la Agenda 2030, es el Consenso de Montevideo. Tenemos un capítulo específico para adolescentes y jóvenes, tenemos medidas prioritarias, la medida 11, la 12, la 14, digamos, medidas que van de lleno a implementar servicios de salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta los enfoques de interculturalidad, de género, siempre en un marco de derechos humanos. Las y los adolescentes y jóvenes son sujetos de derecho, a los cuales todo esto hay que tener en cuenta. En uno de los planteos que nos hacían antes era acerca de las barreras. Barreras hay muchas, como las que mencionaba en general anteriormente, pero también hay específicas. Quizás Roberto hacía mención a la situación de Argentina. Argentina sí es un país que tiene un plexo normativo, que tiene normas, que tiene programas bastante progresistas, de avanzada, que generalmente tratan de ir bastante acorde a lo que va sucediendo en ámbitos como el Consenso de Montevideo y demás. Pero tenemos una dificultad enorme y es la implementación. Nosotros tenemos la letra muerta, tenemos algunos avances legislativos y programas, pero no lo implementamos, estamos a una implementación del 20-30% como mucho. Si vamos a comparar con otros países, estamos bárbaros, pero no estamos bárbaros, porque es una cuestión que siempre en ámbitos internacionales se espera, que llegue Argentina, porque Argentina, sí, bueno, pero nosotras no la pasamos bien acá en Argentina. Digamos,
tenemos una ley de educación sexual integral con un programa fantástico, con cuadernillos sumamente con enfoques de género, interculturales, que tiene un capítulo específico de orientación sexual e identidad de género, que tiene un capítulo específico sobre una vida libre de violencia, todos los tipos de violencia, especifica todo y además lo tenemos desde la primera infancia hasta el último día que vas a la escuela secundaria, pero sin embargo no se aplica, la estamos aplicando a un 10-20% en todo el país y ya llevamos más de 6 años de reglamentación de la ley. Entonces, eso es una traba y hay puntos que son específicos, sobre todo si el Estado va a crear una política pública para los jóvenes, debe involucrar en todo el ciclo de la política pública, en la planificación, implementación y evaluación, a las y los jóvenes. Nosotros muchas veces se hacen aquí, y seguramente en otros países también, audiencias públicas recorriendo el país, escuchándolos, promoviendo la participación en la creación y en la implementación. Pero también hay que estar en la evaluación, en el monitoreo, en el seguimiento, como lo hacemos en mi caso con la incidencia también nacional, pero regional con el Consenso de Montevideo, con la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, con Beijing y otras agendas que seguimos, pero me parece que tenemos que hacer un poco más de fuerza y de trabajo para que se llegue a la implementación, donde necesitamos implementación, y en otros países directamente trabajar para la creación de un programa. Yo mencionaba algunas barreras y que son comunes, en los países cuando se acercan jóvenes al centro de salud a consultar sobre métodos anticonceptivos o a solicitar métodos anticonceptivos y son rechazados porque les piden que vayan con un adulto mayor cuando en realidad no es necesario. Cuando van parejas homosexuales, sino las personas que están para atenderlos no tienen ni idea de cómo transmitirles información segura acerca de cómo cuidarse, cómo tener una sexualidad placentera sin riesgos. Las personas trans también acerca de sus tratamientos hormonales no hay ningún tipo de capacitación con el personal. Porque si vamos a tener centros de salud amigables o centros de salud, debemos tener personal capacitado, que esté formado, sensibilizado con enfoque intercultural y de género para poder atender. Y también tener acceso gratuito a los métodos anticonceptivos. En Argentina eso sí funciona, la verdad que muy bien. Tenemos un programa nacional de salud sexual y reproductiva, el cual tiene una canasta enorme de métodos anticonceptivos. Estamos en la lucha para incorporar el preservativo femenino, que es lo que no está hoy en día y que es muy bueno para el empoderamiento también de las mujeres y la posibilidad a la hora de un método más para las relaciones sexuales protegidas. Y entonces el acceso también a los métodos es un tema. Y también el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. No sucede así en toda América Latina, tenemos muchos países que lo prohíben completamente, países que tenemos causales, en el caso de Argentina, causal violación y causal salud. También hemos tenido un avance nosotros tenemos aborto legal desde 1921, pero con un ajuste de la Corte Suprema de Justicia del año 2012 con un fallo, y que ha sido muchos avances, pero tenemos las trabas, las objeciones de conciencia, los centros de salud que no garantizan, la revictimización de la mujer cuando quiere acceder por causal violación y se le pregunta y no se le cree, y bueno, todas esas cuestiones que están presentes a la hora, y es violencia también negar un aborto legal cuando lo es, en este caso, y tenemos este año un nuevo protocolo de interrupción legal del embarazo. Ya no hablamos más de aborto no punible, hablamos de interrupción legal del embarazo. El lenguaje también es muy importante para la construcción. Así que eso ha sido, sí, un gran avance. Pero tenemos protocolos, pero que no ha sido asumido por resolución ministerial. Entonces no se difunde, los efectores de salud no lo conocen, siguen teniendo miedo de hacer la práctica por ir preso. Entonces es como que tenemos un montón de herramientas, pero no podemos acceder realmente a eso fehacientemente.
Gracias, Pamela. Perdón que te corte, estamos ya a 30 minutos del Hangout y yo creo que más adelante podemos profundizar un poco más en el caso de Argentina, que si bien la legislación, como bien lo ha señalado, es muy amplia, de todas maneras la implementación de la ley se ha quedado corta. Y como para que luego veamos precisamente si es un tema de voluntad política de los estados, qué es lo que está pasando. Y remito la pregunta ahora a Mayra, que pues que precisamente en este momento se encuentra en un evento en República Dominicana y tratando justamente el tema de la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030, es cuáles deberían ser precisamente las medidas a tomar de los países de cara a esta agenda y la implementación del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, cara a todo el tema de salud sexual y reproductiva de los jóvenes. ¿Cuál puede ser, digamos, de cara a la Agenda 2030? Si los estados, ¿cómo podrían avanzar en torno a esto, precisamente a resolver estas problemáticas que se viene dando, que es frecuente en los países donde hay todo el marco normativo, pero la ley, digamos, se queda corta en la práctica? ¿Cómo poder superar eso de cara al 2030, José Roberto? Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo creo que hay varias oportunidades. Si bien es cierto, ya Pamela nos ha mencionado una serie de desafíos que son una constante para la región. Me parece que América Latina, por lo general, tiene marcos legales favorables para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a excepción de algunos países, en particular Centroamérica, donde han habido retrocesos específicos en algunos marcos legales, como Nicaragua, El Salvador. Guatemala no ha tenido retrocesos en marcos legales, pero siguen habiendo una serie de desafíos enormes. De cara tanto a la agenda global como la agenda regional, quiero referirme inicialmente a los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien es cierto, estos objetivos son interdependientes y para lograr ese desarrollo hacia el 2030 necesitamos el esfuerzo en todos estos objetivos y la respuesta de los gobiernos, de los estados. Hay tres que a mí en particular me parece que nos aportan y nos llevan en línea directa al ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en particular de la salud sexual o la educación integral en sexualidad para adolescentes y jóvenes, y es el objetivo de salud y bienestar. Tenemos el objetivo 3, tenemos el de calidad en la educación. No puede haber calidad educativa si esta educación no incluye el enfoque de género o enfoques emancipatorios que realmente permitan a las personas construir su identidad, el desarrollo de su personalidad, y ahí entra, por tanto, la educación integral en sexualidad, que aglutina una serie de enfoques como el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de reconocimiento de las diversidades y el enfoque intercultural, que si bien suena fácil, no es fácil llevarlo a la práctica en los países. Hay muchas fuerzas que, pese a que tengamos los marcos regulatorios, están en contra. Sin embargo, me parece que nombrar los objetivos de desarrollo sostenible, uniendo además el objetivo de igualdad de género, pueden ser una sombría y pueden ser una fuerza global para movilizar en el marco de agendas que han sido suscritas por los estados, que han sido suscritas por los gobiernos. Y en este marco global también comentarles que en el pasado, de la mano de los objetivos de desarrollo del milenio, muchos países suscribieron la estrategia Every Woman, Every Child, cada mujer, cada niño, que ahora, en el marco de esta estrategia global, se incorporó la salud de adolescentes. Y esto es algo que me parece que todos los activistas jóvenes de América Latina deben de tener en cuenta, porque es una estrategia que permite movilizar la conciencia de los gobiernos, porque además está unida a otras estrategias como H4Plus, o sea, todo lo que suscriben los gobiernos en términos de salud a nivel global, y sobre el cual hay algunas apuestas, y me parece que puede ser una entrada. Puede ser una entrada para el advocacy, puede ser una entrada para la negociación, puede ser una entrada para seguir nombrando la importancia de seguir avanzando
en el ejercicio de estos derechos y que no se dé por sentado que porque los programas existen o porque las leyes están, ya todo está resuelto. Los indicadores nos dicen lo contrario. Y la sombría más fuerte, como ya bien se ha dicho, me parece que es el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, que es el marco de más avanzada en todo el mundo en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos a la fecha, y que además tiene medidas prioritarias en su guía operacional, que fue recientemente en la Conferencia de México, donde se presentó, se discutió, y me parece que debe ser la bandera para ayudar a avanzar en estos derechos. Hoy en Guatemala, aunque no hay una ley o una barrera legal que te prohíba el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos o la anticoncepción para jóvenes, sí estamos teniendo dificultades con algunos proveedores de salud que están interpretando un artículo del Código Penal, como ocurrió antes en Perú, con las relaciones consentidas entre adolescentes, donde dice que toda relación sexogenital con una menor de 14 años es un delito de violencia sexual. Sabemos que esto en el Código Penal es una medida de protección para las adolescentes en las primeras edades de la adolescencia, los primeros años, pero está siendo interpretado en Guatemala como que si tú das información o brindas acceso a la anticoncepción, estás promoviendo que violen a las adolescentes. Entonces se está convirtiendo en una barrera legal, en que es al final una interpretación, porque el Código Penal no establece absolutamente nada respecto a esto, pero lo están utilizando para no proveer. Y esto se suma a barreras culturales donde no hay ninguna norma en el Ministerio de Salud, pero algunos proveedores le piden que lleguen, como tú lo dijiste bien ya, en Argentina, si están casados, qué edad tienen, que los acompañe el esposo, si llevan permiso de los padres. Al final son barreras culturales, son barreras de género, pero que a la larga pesan en el acceso o en la demanda insatisfecha que pueden tener los jóvenes en el ejercicio pleno de su sexualidad, y en este caso del derecho a la salud sexual y reproductiva. Yo creo que Pamela tenía un comentario adicional que hacer sobre el tema, y luego damos la palabra a Mayra. Gracias. Sí, gracias. Quería, en sentido de la Agenda 2030 y el consenso de Montevideo, digamos, bueno, llevó 3 años llegar a la agenda que tenemos, la 2030, que fue adoptada en septiembre en Naciones Unidas en el marco de la Asamblea. Faltan los indicadores. Y creo que ahí, en algo que hablábamos más al comienzo, acerca, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué estrategias? Bueno, yo creo que ahora el foco lo tenemos que poner en los indicadores, en las reuniones que hay del grupo de expertos, donde se van a plantear indicadores por meta. Como bien decía, el objetivo 3, con su meta 3.7, que es específica de acceso universal a servicios de salud, poder trabajar bien ahí codo a codo en un trabajo de incidencia fuerte con los gobiernos, sobre todo quienes son parte del grupo de expertos, pero hay otros países que no son parte, pero son observadores. Por ejemplo, el caso de Argentina, América Latina y el Caribe. Dentro del grupo de expertos está Brasil, Jamaica, Cuba y México, si es que no me olvido de alguno. Entonces, trabajar la incidencia ahí creo que todavía nos puede ayudar a que la Agenda 2030 sea aún más rica para poder cumplir también las metas, porque en el caso de la igualdad de género logramos el objetivo, pero no la transversalidad. Entonces, ahí también vamos a tener que hacer un trabajo fuerte, y no podemos hablar de desarrollo ni de desarrollo sostenible sin pensar en la igualdad de género. No va a ser, por lo menos para nosotros, no lo va a ser. Y en relación al consenso de Montevideo, estuvimos hace 2 semanas, tuve la oportunidad de estar como delegación oficial del país en la conferencia sobre población y desarrollo, la segunda. En el 2013 en Montevideo se estableció el consenso de Montevideo, sumamente progresiva, porque ya lo contamos y Roberto ahí especificó bárbaro. Pero ahora lo que íbamos a adoptar, que no logramos adoptar, pero sí acoger, pero bueno, es una cuestión de lenguaje, de resoluciones, pero bueno, la resolución salió bastante bien. La guía operativa para implementar el consenso de Montevideo. Y ahí también tenemos muchos espacios. El grupo ad hoc para poder establecer también los indicadores para la implementación. Ahí son lugares, digo, para estar presente como grupo de jóvenes y de adolescentes y como decíamos, bueno, desde la sociedad civil, articulando lo más que se pueda, siempre con el Estado, para que salga un buen trabajo para la aplicación del consenso de Montevideo,
que es primordial. Pamela hablaba precisamente de los indicadores, que es como el gran desafío hacia el 2030, cómo podrían darse seguimiento desde los jóvenes, desde las organizaciones de jóvenes, el UNFPA, cómo ve el tema, digamos, para ver si se logra dar resultados y que además haya una participación más activa o más allá de más activa, sino que realmente puede haber una incidencia directa de las apuestas y de las propuestas de los jóvenes en estos temas. ¿Cómo lo ves, José Roberto? Pues mira, Leida, efectivamente UNFPA tiene, no solo por la temática y los indicadores, que sabemos que quienes mayor desventaja o mayores desafíos tienen el ejercicio de su sexualidad son las personas jóvenes, sino por el reconocimiento de que sabemos que los casos de VIH están concentrados en la población joven, los primeros casos, sabemos que la fecundidad sigue siendo un desafío, sino porque UNFPA además reconoce en sus estrategias en todos los niveles, desde el nivel global, regional y nacional, reconoce a las personas jóvenes como actores no solo valiosos, sino sumamente estratégicos. O sea, la inversión en juventud significa la inversión en un Estado en su conjunto. El bono demográfico también implica la solidaridad intergeneracional. Si tú inviertes hoy en los jóvenes te lo devolverán a ti cuando tú seas un adulto mayor. Es decir, cómo vemos el asunto de desarrollo en todas sus dimensiones, en toda su integralidad, y en tal sentido UNFPA reconoce a las personas jóvenes desde su estrategia global como ciudadanos y ciudadanas que tienen todo el poder de transformar no solo sus vidas, sino su país. Por tanto, a nivel global se han venido realizando una serie de esfuerzos porque las personas jóvenes estén en representación de redes regionales y globales, participando en toda la discusión, desde el proceso de preparación para llegar a la Agenda 2030, así como las conferencias de población y desarrollo, las comisiones o también las comisiones sobre el estatus de la mujer, es decir, buscar los espacios, pero a nivel regional el ejemplo y el dato es concreto. UNFPA desde nuestra oficina regional ha venido apoyando a la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes, que en su momento fue rumbo a Cairo y ahora simplemente seguirá dando seguimiento a todo hasta donde se ha llegado para que las personas jóvenes puedan tener no solo voz, sino propuestas, cuerpos completos, seres movilizándose y abriendo los espacios. En la recién llevada a cabo reunión sobre población y desarrollo en México, UNFPA desde las oficinas de país y las oficinas regionales facilitó que hubiera habido representación de jóvenes, y es un esfuerzo porque las colegas no me dejarán mentir, pero por lo regular son las mujeres adultas con redes regionales quienes están opinando todo el tiempo respecto a la salud de las mujeres, y esfuerzos como el que está Mayra ahora permiten que realmente la perspectiva de juventud también se cruce con la perspectiva feminista y que no queden invisibles las mujeres jóvenes o las adolescentes por no estar presentes opinando en estos espacios. Entonces, la posición de UNFPA es cómo seguimos fortaleciendo a la asociatividad juvenil, a las organizaciones lideradas por jóvenes, para que realmente no solo estén enteradas, sino, como Pamela bien lo ha hecho notar acá, puedan estar presentes desde la delegación oficial o haciendo de alguna manera contrapesos y oposición cuando es requerido en un ejercicio ciudadano y democrático que permita avanzar estas agendas de desarrollo y sobre todo ejercicio de derechos sexuales que tiene oposición por lo regular en nuestros países. Entonces la apuesta de UNFPA es esa, cómo las redes juveniles, cómo las articulaciones, las plataformas nacionales, regionales y globales permiten a las personas jóvenes participar en todo el ciclo de una política pública que además es un derecho sexual. Mayra, te estaba comentando que justamente la Red LAC ha venido trabajando durante mucho tiempo en el tema de incidencia en salud sexual y reproductiva. ¿Cómo ven ustedes el papel de los jóvenes en este proceso de incidencia, digamos, y de seguimiento, y también a los indicadores hacia el 2030 para superar precisamente los obstáculos que se han venido dando en los diferentes países? Pues sí, justamente comentarles que estamos en el Encuentro Internacional Mujeres en República Dominicana. Entonces, ayer tuvimos un foro de mujeres en el cual estuvimos alrededor de unas 35 mujeres de diferentes lugares del mundo y
la Agenda 2030, estuvimos revisando como cierto contexto global que conlleva a una situación de precarización de la vida y sobre todo del acceso a la salud. Y lo que notábamos es justo que esta agenda requiere de indicadores específicos sobre el tema de juventud. Es decir, que si bien contempla una amplia gama de aspectos fundamentales para las juventudes, se queda corto en cuanto a indicadores específicos sobre juventud. ¿Cómo afecta esto de manera específica a las juventudes? Entonces, aquí en la Agenda 2030 lo que notamos es que la única manera que tenemos, o bueno, la manera más importante que tenemos para poder incidir en la manera en la que se va a implementar esta agenda es a través de los indicadores. ¿Cómo vamos a medir los avances que tengamos? Pues a través de ciertos indicadores específicos en los cuales tenemos que incorporar por completo la perspectiva de juventudes. En cuanto al consenso de Montevideo, es una situación completamente diferente porque ya contamos con la guía operativa, tal cual como lo comentaban hace un momento, y estuvimos en la conferencia regional acá en México, bueno, allá en México, y sobre eso, pues, solamente como reforzar la importancia que tienen los procesos nacionales. O sea, el seguimiento que se va a dar de esta agenda regional progresista que incorpora muchísimos elementos como los derechos sexuales y reproductivos, o sea, que incorpora la perspectiva de género, de juventudes, que reconoce a las juventudes como sujetos de derecho, etcétera, cómo todo eso se va a aterrizar a lo nacional, a lo local, y ahí la importancia de la incidencia de las organizaciones juveniles para los procesos nacionales. Entonces, pues bueno, no sé si estoy un poco fuera de contexto en cuanto a que me perdí un poco de la conversación debido por las cuestiones de sonido, pero quedo atenta a el seguimiento, no sé, la siguiente pregunta o que me puedan comentar un poco qué es lo que sigue en cuanto a esta parte. No, te escuchamos muy bien. No, y estabas en contexto. Me gustaría aprovechar, digamos, tu participación un poco para que nos cuentes precisamente cuál deberían ser las prioridades de las estrategias y programas, pues, para lograr mejor salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes en la región. Ok, perfecto. Sí, justo ayer estábamos comentando un poco de cómo estos contextos que fuimos desarrollando, este análisis que fuimos desarrollando de los contextos, impacta de manera específica y diferenciada a juventudes, ¿no? Entonces, sobre eso hicimos un análisis de cómo el adultocentrismo conlleva a ciertos estereotipos hacia la juventud. Entonces, estos estereotipos hacia la juventud también están ligados con una reducción de los espacios de participación, con una cuestión que lleva a creer que las personas jóvenes no podemos tomar decisiones, no podemos estar en espacios de liderazgo, y cómo es importantísimo el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de derecho, como acciones concretas que conlleven que ese reconocimiento se traduzca en realidades, ¿no? Porque hay un discurso de sí, las juventudes, el bono demográfico y una serie de cuestiones que hace falta que se traduzcan en espacios concretos y en acciones concretas. Entonces, para esto también ligado con la parte de salud sexual y reproductiva, encontramos también que si bien en el consenso de Montevideo lo aborda claramente, ¿no? Esta parte de autonomía progresiva y de cómo tenemos que ver a las personas jóvenes, más allá de, aparte de sujetas de derecho, como dueñas de su propio cuerpo, ¿no? Porque lo que encontramos es que a final de cuentas, de lo que comentaban, no podemos acceder a servicios de salud, sobre todo las personas adolescentes, porque requieren de ciertos lineamientos y restricciones sobre la autorización del padre y madre, entre otras, ¿no? Entonces, la importancia de retomar que las personas jóvenes tenemos la capacidad de toma de decisión y desarrollar espacios estratégicos para poder proponer ciertas cuestiones que solamente desde las juventudes podemos ver en cuanto estamos viviendo en nuestros cuerpos, en nuestras realidades, toda la situación y el contexto regional, global, nacional, y cómo también las políticas de juventud no pueden ser trabajadas al margen de las juventudes, tienen que incorporar de manera completa las voces, propuestas e iniciativas de las personas jóvenes, ¿no? ¿Sí? Sí, muchas gracias, Mayra.
José Roberto. Ya, digamos, estamos a 3 minutos de terminar este hangout. Rápidamente, José Roberto, Pamela, conclusiones y mensajes breves, digamos, en torno a Mayra comentaba, las políticas de juventud no pueden estar al margen de las organizaciones de jóvenes y de los mismos jóvenes. ¿Cómo lograr, Pamela, tú que has trabajado en todo el tema de incidencia política, que es asesora parlamentaria, cómo lograr que, digamos, se logre llegar a los gobernantes o a los tomadores de decisiones las propuestas de los jóvenes y que además se les toma en cuenta a los jóvenes? ¿Cómo desde tu experiencia podemos plantear esto? Bueno, podemos establecer varias estrategias y además tenemos muchas herramientas. Vamos a hacer campañas virtuales, campañas en la calle, citas, reuniones con decisores y decisoras políticas para plantearle lo que nosotros queremos promover, ya sea indicadores, consenso, una ley, un programa, la participación, emitir también, elaborar materiales para hacer llegar cuáles son nuestras ideas, nuestras propuestas, y también elaborar materiales porque muchas veces los y las decisores políticas o los parlamentarios y parlamentarias desconocen obligaciones que tiene el Estado, o sea, acuerdos, tratados, resoluciones que ha firmado. Entonces creen que, bueno, acercarle también en una especie de sensibilización, de capacitación, de trabajar codo a codo, y bueno, hay que hacer un trabajo de insistencia política también, además de incidencia, hay que estar atrás, llamados, enviar cartas. Ahora hemos enviado cartas porque Argentina es observador en el grupo de expertos sobre puntos específicos de educación sexual integral. Lo hemos hecho a través de la red que conformo de vecinas feministas por la salud sexual, por la justicia sexual y reproductiva de América Latina. Hemos enviado a todos los países que son miembros, acercar nuestros comentarios, siempre hacer llegar la voz, que es en esto también estamos participando en estos hangouts, ¿no? Hay muchas maneras, muchas herramientas y canales de hacer llegar la voz de manera respetuosa y también creativa para poder hacer incidencia y tener un pleno ejercicio de nuestros derechos. Gracias, Pamela. José Roberto, ¿cuál es el mensaje del UNFPA? Pues mira, el mensaje del UNFPA, quisiera rescatar que tenemos al momento mucha evidencia a la mano de cuáles son las estrategias evaluadas, probadas sistemáticamente. Sabemos que nos vamos a lograr muy poco en salud sexual y reproductiva si adolescentes y jóvenes e incluso desde la niñez no reciben o no tienen acceso al derecho a la educación integral en sexualidad. Y digo integral porque no es solo dar algunos temas, sino que realmente las personas puedan tomar todos los activos y competencias para la autonomía, para la emancipación, para la toma de decisiones en su vida. Tenemos evidencia de OMS sobre el embarazo, estamos generando evidencia sobre matrimonios tempranos o infantiles, tenemos evidencia también de cómo la violencia sexual se intersecciona con el ejercicio de la sexualidad y afecta principalmente a las adolescentes. La prevención del VIH, es decir, a mí me parece que una recomendación es continuar la intersectorialidad. O sea, ni va a ser suficiente lo que podamos movilizar con la insistencia o incidencia en el sector salud si no hacemos presión con el sector educación, si no involucramos a el movimiento de mujeres o los diálogos intergeneracionales entre jóvenes con el movimiento feminista, pero no solo con el movimiento feminista, también con quienes trabajan niñez. Porque resulta que quienes trabajan niñez y adolescencia puede ser que no tengan las mismas miradas respecto a la autodeterminación o al derecho de las y los adolescentes a decidir sobre su cuerpo, su vida, sexualidad. Puede ser que no tengamos los puntos comunes respecto a los grados de madurez, es decir, cómo no nos vemos aislados o aisladas y no vamos construyendo una comprensión intersectorial más clara respecto a qué significa el derecho a la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes sin discriminación. Porque las discriminaciones pueden venir de muchos lados. Y en un enfoque sistémico, ecológico, que es lo que UNFPA promueve, tenemos que ver que esto cruza desde el nivel individual, la familia, la escuela, la comunidad, la iglesia. O sea, ¿cuánto vamos a lograr si realmente las y los adolescentes y jóvenes están recibiendo otros mensajes y otras presiones? Y esencialmente las mujeres jóvenes.
las presiones que pueden estar recibiendo pueden ser efectivamente nocivas para su desarrollo y en efecto para el desarrollo de todos los países. Si nosotros no logramos hacer esto y no logramos dar respuesta al reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, tengo la claridad, al igual que Pamela, que lograremos muy poco en términos del desarrollo sostenible. Y que aspiremos a que las adolescentes que nazcan ahora, en el 2030, a sus 15 años, nos puedan contar una historia distinta de cómo viven su sexualidad y sus derechos en nuestra región. José Roberto, tengo una pregunta del público y es en torno a cuál es el papel de la cooperación internacional y desde organismos de Naciones Unidas frente digamos, a presionar pues como que los estados o faciliten, según la pregunta, un poco más los espacios a los jóvenes y que puedan incidir realmente y tomar decisiones en torno a este tema de la salud sexual y reproductiva. Pues mira, el rol de las Naciones Unidas y de la cooperación internacional es efectivamente promover, impulsar, acompañar, fortalecer las capacidades de los estados, pero no tenemos un rol necesariamente de ser quienes ejercemos presión, sino quienes abrimos y ponemos, de alguna manera acompañamos las agendas en un concurso de la sociedad, de la ciudadanía, de las voces globales. Por eso nuestro rol es articular, facilitar lo que conversábamos hace un momento. O sea, si nosotros sabemos que las posturas de las organizaciones juveniles van encaminadas hacia determinados horizontes, nuestro rol es acompañarles también, así como poder acompañar en muchos momentos lo que puede hacer el gobierno a través de los programas nacionales, lo que puede hacer la academia, lo que puede hacer toda la sociedad, porque el rol de las Naciones Unidas es al final preservar la paz y ayudar a contribuir al desarrollo. En nuestro caso, como UNFPA, como Fondo de Población de las Naciones Unidas, tenemos muy claro que es contribuir a que cada parto cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos, que nadie muera en ese trayecto y que cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Eso quiere decir que tenga los accesos, los derechos, las oportunidades necesarias para llegar a esa plenitud en el ejercicio de su vida. Pero nuestro rol no es necesariamente hacer esa presión al gobierno, sino acompañar la implementación de lo que se suscribe ante el seno de Naciones Unidas o ante los marcos de derechos humanos para que las personas jóvenes en los países puedan ir ganando derechos cada día en esa progresividad de los derechos humanos. Mayra, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchan? Mayra, hay una pregunta para la Red LAC y es precisamente cómo hacer que esa nueva generación de jóvenes, adolescentes, se vinculen a organizaciones como la Red LAC, que viene trabajando, digamos, por los derechos sexuales y reproductivos, y a las diferentes organizaciones en los países de América Latina. ¿Cómo hacer que se motiven a participar, a incidir, a organizarse? Sí, sobre todo partir de que tenemos un contexto en el cual la educación y el empleo están más ligados a una cuestión de productividad que a una cuestión de emancipación y empoderamiento de las juventudes. Entonces, en ese sentido, es fundamental el reconocer y el entender las cuestiones que se están jugando en todos estos espacios regionales y globales y que nos afectan y nos impactan en nuestra vida diaria. Entonces, en ese sentido, algo que me quedó muy claro ayer que estábamos compartiendo en diferentes países y mujeres jóvenes que estábamos viendo como estrategias también de seguimiento, es que todas tenemos trabajos en nuestras localidades, en nuestras ciudades, y que es muy importante estos espacios de encuentro, esos espacios en los cuales podemos compartir cómo estamos viendo las cosas y encontrar ciertos patrones que están en todas las situaciones y de esa manera articular esfuerzos, crear una agenda y en específico partiendo de nuestra situación como juventudes y cómo nos impacta de manera específica lo que estamos viviendo, ¿no? Ayer comentábamos que también como mujeres jóvenes tenemos dos cuestiones relacionadas con estructuras de poder que nos afectan de manera muy directa. Una que tiene que ver con el género y otra que tiene que ver con la edad. El adultocentrismo implica esta situación en la cual, ya lo comentaba, se nos cierran los espacios de incidencia. Entonces ahí las juventudes creamos otros espacios y buscamos otros espacios para incidir, y lo que encontramos, por ejemplo, en México, que me gustaría mucho colocarlo en este hangout,
es la criminalización de las personas jóvenes cuando ejercen participación política, cuando desde movimientos sociales hasta en los ámbitos formales, institucionales, también cuando una mujer joven busca entrar a esos espacios, uno no encuentra los lugares, se dificulta y vive una violencia política. Entonces, en cuanto a esto, creo que es muy importante el crear estas articulaciones, estas comunicaciones entre redes juveniles para poder de manera conjunta visualizar cuáles van a ser nuestras rutas, nuestras agendas, entre toda la diversidad, entre todas las cuestiones existentes de agendas, poder encontrar aquellos lugares como de unión de nuestras agendas para poder impulsar algo en conjunto. Y sobre todo, el no creer que estos espacios, porque están relacionados con agencias internacionales, que están relacionados con gobiernos únicamente, o sea, ¿cómo ir más allá de eso, creer que eso es algo que no nos compete, que tendrían que estar resolviendo otras instancias y entrar en estos espacios, buscar incidir, porque ahí se toman decisiones que son vitales para nuestra vida diaria y sobre todo para poder aterrizar todas estas cuestiones tan maravillosas que dice el Consenso de Montevideo en nuestra vivencia, en nuestros procesos y en nuestras realidades locales. O sea, ¿cómo vamos aterrizando todo esto en nuestra realidad? Bueno, pues muchas gracias Mayra, Pamela, José Roberto por participar en este hangout sobre juventud, salud sexual y reproductiva sin discriminación. Esperamos que ojalá todos los aportes que han comentado aquí nuestros panelistas sirvan para continuar en el debate, para que los jóvenes se motiven a continuar participando en los diferentes espacios organizativos en sus países y sobre todo para que el tema de la salud sexual y reproductiva deje de ser un desafío, sino más bien ya un hecho cumplido de cara al, pues llegando ya al 2030 y que esta nueva generación de la que hablaba José Roberto no solamente sea más consciente de los derechos que tiene, sino que además por su parte los estados también se garanticen los derechos de los jóvenes a tener una salud sexual y reproductiva y donde el tema de la educación en este campo sea una prioridad. Les agradecemos a todos por su participación, al público que nos ha seguido por sus preguntas y esperamos continuar tratando este tema y les recuerdo que desde Juventud con Voz estamos realizando 2 veces al mes tratando estos hangouts. El próximo va a ser sobre el tema de educación precisamente de cara a la Agenda 2030. Va a ser el próximo miércoles, lo está liderando la UNESCO especialmente y no olvidemos que estos hangouts se realizan en el marco de el acuerdo que se ha venido realizando entre el Comité Interagencial de Juventud y Juventud con Voz. Muchas gracias a todas y a todos y esperamos continuar en estos espacios. Gracias Roberto, Pamela y Mayra. Muchas gracias. Un placer.